Voy a robar tal vez un poco de su atención, ¿sí? Es un tema que no es muy complicado, sin embargo, recoge todo lo que hasta ahora han aprendido. En realidad, todo lo que es la inervación del miembro superior, ¿sí?, está básicamente destinado al control periférico que tiene el cerebro sobre los músculos, articulaciones y huesos del aparato locomotor. En este entendido, sí, como una pequeña introducción, nada más hacerles recuerdo lo que ustedes traen desde el colegio, ¿sí? Han estudiado una neurona más o menos así, que tiene un cuerpo, un axón, dendritas que transmiten la información. Las dendritas recepcionan la información y luego a través del axón estas son transmitidas a otras neuronas. El sistema nervioso, por eso es un sistema, porque todo está formado por neuronas y estas neuronas pueden ser de distintas dimensiones. Por ejemplo, ¿sí?, una neurona que viene para el sistema motor está desde el área 4 de Brodmann hasta lo que es la médula espinal, o sea, tiene una longitud aproximada de más de 50 centímetros. Como también hay neuronas muy pequeñitas que están localizadas en el interior para conectar con otras neuronas. Entonces, este sistema usa lo siguiente. La terminal nerviosa tiene unas pequeñas capsulitas que se llaman neurotransmisores y esos neurotransmisores son liberados al espacio sináptico y son captados por la siguiente neurona, sea por el soma, por las dendritas, etc. Entonces nosotros, basándonos en el desarrollo del sistema nervioso central, esto van a llevar en biología, la capa ectodérmica es la que forma a todo el sistema nervioso, tanto central como periférico. La capa muscular está formada por el mesodermo, entonces estas tienen conexión desde principios. Entonces, apenas se ha formado la capa ectodérmica y se ha vuelto un tubo, como están viendo aquí, se le llama tubo neural. En el extremo cefálico, ese tubo neural se dilatará para formar en el futuro lo que es el cerebro, el diencéfalo, etc. Y en la porción caudal se queda como si fuera un mismo tubo, un vestigio de ese tubo es la médula espinal, que está una disección de la médula espinal. Por consiguiente, la relación entre lo que es los segmentos medulares y los segmentos vertebrales varían, de tal forma que la médula no ha crecido tanto como el esqueleto. Por lo tanto, los últimos segmentos medulares quedan a nivel de la lumbar número 2 o 3, ¿sí? Por lo tanto, todas las capas que nosotros vamos a ver periféricas a esto, para extraer líquido cefaloraquídeo, por ejemplo, podemos hacer una punción a nivel de la lumbar de 2 y 3 y tranquilamente obtenemos sin necesidad de pinchar a la médula espinal, porque eso dañaría las neuronas. En este entendido, la médula espinal está formada por dos tipos de sustancias, una que es sustancia gris, una forma de H, que son netamente zonas neuronales, y una sustancia blanca periférica que está distribuida en cordones que van a ser lo que vienen a ser los axones, los fascículos, que van a llevar de un lado a otro lado la información que viene desde centros superiores para lo que es el sistema motor y desde la periferia, ¿sí?, hacia lo que son los centros superiores para lo que es la sensibilidad. Todos estos están agrupados en pequeños núcleos. Estos que ven de rojo son los núcleos sistematizados como sustancia gris del asta anterior, es netamente motora. Aquí están las motoneuronas, alfa, beta, delta, etc. En tanto que las neuronas o los grupos nucleares del asta posterior son netamente sensitivos. ¿Qué quiere decir esto? Que al asta posterior van a llegar de la periferia todo tipo de información. Por ejemplo, en este momento están aplastando los receptores de la región glútea y ese aplastamiento de los receptores está llegando al núcleo sensibilis propius y al núcleo torácico posterior. De ahí están siendo llevados hacia su sistema nervioso central, o sea, hacia el encéfalo, primero al tálamo y luego al encéfalo, al área que capta la sensibilidad de la periferia. En tanto, el área motora, para que entiendan un poquito más, el área motora tiene las neuronas distribuidas en el cerebro, en el área 4 de Brodmann. Esa área 4 de Brodmann está inmediatamente por delante de lo que viene a ser la cisura
desrolando, como la han conocido en el colegio, y el axón es el que va hacia abajo y en el tallo cerebral va dejando su información para que a través de los núcleos motores y los pares craneales salga esa información y haga, por ejemplo, la movilización de todos los músculos de la cabeza y del cuello. En tanto, hay otras que son más largas, ¿sí?, que van a bajar hasta la médula espinal, y ahí en el núcleo que les he dicho que está la motoneurona alfa o beta, va a dejar su información y esta sinapsis se va a transmitir hacia la periferia, va a ir hacia el músculo. ¿Sí? Diferente, entonces, los sistemas motores son descendentes, en tanto que los sistemas sensitivos son ascendentes, suben hacia el sistema nervioso central, o sea, hacia el encéfalo. En la motoneurona, tanto en lo que viene a ser la médula lumbar como la médula cervical, nosotros tenemos distribuidos estos núcleos de acuerdo a los músculos que tienen que controlar. ¿Sí? Entonces, miembro superior, que es lo que nos compete ahora, todos los controles están alrededor de un núcleo central, un núcleo anteromedial, posteromedial, etcétera, en la médula espinal, exactamente en lo que es el asta anterior de la sustancia gris de la médula espinal cervical. Entonces, cuando salen de lo que viene a ser, primero, la sensibilidad también, estoy representando un pedacito de piel, ya que, por ejemplo, tiene varios receptores, ahí están los receptores de Krauss, de Vater, Pacini, todos los tipos de receptores, para distintos tipos de sensaciones. Por ejemplo, los de Krauss detectan el frío, ¿sí? Los de Pacini, por ejemplo, detectan la presión, etc. Son distintos tipos de receptores que ustedes obtienen información, está en su área 39, pero tienen que extraerla porque probablemente ya debe estar todo obsoleto a ese nivel, tienen que volver a leer, ¿sí? Esta información sube a través de los mismos nervios, que son los nervios motores, y hace una estación en un ganglio a nivel de lo que viene a ser la parte lateral de la médula espinal, en el mismo conducto raquídeo, y luego penetra hacia los núcleos del asta posterior. De estos núcleos del asta posterior sube información hacia el cerebro, diferente a lo que estamos diciendo ahorita, digamos. Del asta motora, que es el asta anterior, sale el nervio que es motor y termina en el músculo para ordenarle a este músculo que se contraiga. ¿Entienden? Entonces, todos los nervios que voy a mencionar tienen dos tipos de información. Una que sube, que es información sensitiva, y otra que baja, que es información motora. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Aquí está una distribución de cada uno de los escalonamientos que tiene y los diferentes tipos de sensaciones. Por ejemplo, cuando digo sensitivo, ¿sí?, el nervio cubital y el nervio mediano, por ejemplo, se distribuyen la sensibilidad de la palma de la mano, y esa sensibilidad, si ustedes están agarrando una plancha, obviamente va a subir hasta el área 3, 1 y 2 de Brodmann y va a volver a bajar por la motora y va a decir, contraiga el tríceps porque se está quemando. Entonces van a soltar la plancha. ¿Sí? Todo eso está integrado en 2 milisegundos. Entonces, hay receptores de tacto-presión, hay receptores de dolor, hay receptores de temperatura, etcétera, etcétera, que están englobados en el mismo nervio que nosotros vamos a describir. Ahora, nos abocamos a lo que es el plexo braquial. En realidad, el plexo braquial viene de las metámeras C5 hasta la torácica número 1. O sea, C5, C6, C7, C8 y T1. Ahora, estos nervios ya van a formar primero raíces, ¿sí?, que son C5, C6, se unen y van a formar los troncos C7, C8 y esta es la T1. Esa es una metámera, ¿sí? Esta metámera está destinada a lo que es el control del miembro superior. Después tenemos aquí a nivel lumbar, para formar el plexo lumbar y el plexo sacro, todo lo que es control del miembro inferior. Por ahora nos abocamos a esto. Estas raíces, ¿sí?, van a formar los troncos superior, medio e inferior. A su vez, esos troncos van a formar lo que viene a ser fascículos. ¿Cómo van a formar los fascículos? De la rama anterior del tronco superior y del medio se unen y van a formar un fascículo que es el fascículo lateral. ¿Por qué digo fascículo lateral? También se llama tronco secundario anteroexterno. En relación a la arteria axilar, que ya la conocen, está por fuera y por delante. ¿Sí? El otro es el fascículo medial, entonces la arteria está aquí. ¿Sí? El fascículo está
tronco secundario antero interno. Y el otro, fíjense, los tres troncos forman lo que es el tronco secundario posterior o fascículo posterior. Estos fascículos, ¿sí? Ahí está el fascículo lateral, van a formar los distintos nervios. Por ejemplo, este es el fascículo lateral que va a formar el músculo cutáneo y la raíz externa del mediano, y este va a formar lo que es la raíz interna del mediano, el nervio cubital, y aquí faltan los dos cutáneos. Mientras que el fascículo posterior o tronco secundario posterior tiene solamente una bifurcación, o sea que va a formar lo que viene a ser el tronco, primero el nervio radial, ¿sí? Que va a recorrer todo lo que viene a ser el trayecto por detrás del húmero, detrás del epitropio, etcétera, etcétera, del epicóndilo lateral, ¿sí? Y luego el nervio axilar, que saben que va a pasar por lo que es el cuadrilátero del polo, ¿no es cierto?, para ir al deltoide. De esa forma es la distribución general de todo lo que es el plexo braquial. El plexo braquial como tal, fíjense, desde la infancia, toda la metámera que va formando, ¿sí? Al momento del nacimiento puede ser que al jalar la cabecita y hacerlo con mucha fuerza, van a arrancar el plexo braquial, de tal forma que le pueden producir una parálisis total del miembro superior, porque acuérdense, están pues recién nacidos, ¿no es cierto? Esa es la importancia que tiene, es diferente la localización. Entonces, en el plexo braquial estudiamos, raíces, troncos, divisiones, fascículos y finalmente nervios terminales. Este es nuestro objetivo, ¿sí? Los nervios terminales que van a ir a innervar todo lo que es. ¿Cómo está formado esto? Ya les he dicho las raíces y todo lo que son sus anastomosis, ya les he dicho lo que son los troncos, ya les he dicho lo que son las divisiones y finalmente después de la división los fascículos, y aquí tenemos los nervios terminales. ¿No es cierto? Ahora, este plexo braquial tiene pues ramas colaterales. El mediano, el músculo cutáneo, el radial, el circunflejo o axilar y el cubital, así como los dos cutáneos que son el cutáneo medial del antebrazo y el cutáneo medial del brazo. Antiguamente le llamaban a este braquial cutáneo interno, aunque esté en el antebrazo, y a este le llaman accesorio del braquial cutáneo interno. Los que leen Pestil seguramente van a chocarse con esa terminología, ¿sí? En realidad por su territorio son netamente cutáneos, no son motores, no controlan ningún grupo muscular, pero los ramos colaterales, como están viendo aquí, este es el nervio torácico largo o respiratorio de Charles Bell, es una rama colateral que nace de las raíces, fíjense, y desde la raíz va a ir hasta el cerrado. Entonces, de esa forma ustedes los nervios colaterales pueden estudiarlos así, como más o menos se enfocan algunos, ¿no es cierto? De acuerdo al músculo al que van, ¿sí? Y de acuerdo a sus relaciones, o de dónde nace. Por decir, este es el fascículo lateral, este es el fascículo medial. Ramas colaterales del fascículo lateral, el nervio pectoral lateral o nervio pectoral mayor, ¿sí? Rama colateral del fascículo medial, nervio pectoral menor. Entre los dos hay una rama anastomótica que es el asa de los pectorales. Mi grupo va a encontrar esto, encima van a destrozar mis grupos, ¿no? Más arriba existe una ramita que va al subclavio, entonces nervio del subclavio, ¿sí? Fácil, ¿no? Y también va a ir a lo que es el subescapular, va a ir el nervio supraescapular, que es rama del plexo cervical también. Va a ir lo que es el nervio tóraco-dorsal, a lo que es el dorsal ancho, etc. Todos los músculos, ¿sí? Están inervados por las ramas colaterales de este plexo lateral. Acuérdense que los terminales son músculo cutáneo, mediano, cubital, los dos cutáneos, el radial y el circunflejo, ¿sí? Ahora, cada uno de estos tiene su territorio de inervación. Por ejemplo, el músculo cutáneo, como perfora al coraco braquial, ¿no? Por eso es el perforador de Casellos, inerva al coraco braquial e inerva todos los músculos de la región anterior del brazo. Su territorio de inervación motora es los músculos de la región anterior del brazo. Entonces, aparte del coraco braquial está el bíceps y aparte está el braquial. Fácil. Ahora, entre el mediano y el cubital se distribuye lo que es el antebrazo y la mano. El radial se lo agarra todo lo que es el compartimiento externo del antebrazo y el compartimiento posterior. Y en la parte cutánea van a ver distinto. El músculo cutáneo, si bien inerva los músculos del grupo anterior del antebrazo, la rama cutánea avanza un poquito más e inerva la parte externa de lo que es la piel del antebrazo. El mediano y el cubital se distribuyen en lo que es la palma, el radial está en el dorso, etc. Cada uno tiene su propio
territorio. No es muy difícil de aprender. Ustedes pueden enfocar del rato que quieran, del lado que quieran. Pueden estudiar también, así como troncos, si es que quieren ustedes, como fascículos, en relación a lo que es la arteria, como ramas colaterales, y cada uno puede hacerse un esquemita, ¿sí? Y dentro del esquemita ponerle el músculo que quiera. Es una metodología de estudio que ustedes tienen que darse para estudiar lo que son las ramas colaterales, tanto del plexo braquial como de los nervios terminales. Ahora, si agarramos uno, el músculo cutáneo tiene pues a su vez ramas colaterales y ramas terminales, igual que las arterias, ¿no es cierto? Entonces hasta ahí es el plexo braquial, así sencillito es el enfoque, solo tienen que buscar cuáles son las ramas colaterales y terminales de lo que son cada uno de los nervios que están distribuidos en el miembro superior, ¿sí? Entonces, aquí está una forma, un enfoque, ¿no es cierto? Un enfoque para las ramas que son supraclaviculares. ¿Cuáles son las ramas de las raíces? Estamos hablando de C5, C6, C7. El nervio del largo del cuello, ¿sí? Luego el cesapo anterior o el respiratorio de Charles Bell, después el escaleno, etcétera, etcétera. Cada uno tiene ramas colaterales a ese nivel, ¿sí? Después hay ramas colaterales de los troncos, ahí está del subclav y el supraclavicular, ramas infraclaviculares, o sea, por debajo de la clavícula. Quiero poner en claro aquí que el plexo braquial en realidad no es completamente del miembro superior. Aquí está la clavícula. Las raíces y los troncos, o sea, primarios, ¿sí?, quedan por encima de la clavícula. Y a nosotros nos corresponde estudiar por debajo de la clavícula, o sea, apenas los vamos a encontrar como fascículos. Y a partir de esos fascículos recién todo lo que son los nervios. Sencillo, ¿no? Entonces era para 10 minutos era esta teoría. La inervación cutánea y la inervación profunda que tienen los nervios se las puede estudiar así, de dos enfoques distintos también. Clínicamente se le estudia desde la raíz que le corresponde. Por ejemplo, a cervical 5, ¿qué lugarcito le corresponde? Todo ese trayecto que corresponde. Esos son los llamados dermatomas. O sea, es la inervación superficial de estas raíces en el miembro superior. Ahora, esto también se puede estudiar en la profundidad a nivel de lo que es la inervación de los huesos. Cuando hablamos de la inervación de los huesos, a eso se le llama osteomas. Por decir, agarramos el C6, o sea, cervical 6, ¿cuál es su territorio? Marcamos todos. ¿Sí? En un enfoque más o menos. Ese es un enfoque. Ahora, el Rouvier tiene esto. O sea, en vez de dermatomas radicales, que son de raíces, Rouvier toma cuál es el territorio que inerva cada una de las ramas terminales del plexo braquial. Es así entonces, el músculo cutáneo, ¿sí?, es este verdecito y tiene como territorio de inervación cutánea la parte externa del antebrazo. El nervio cutáneo medial del antebrazo, que es otra rama, tiene la parte interna del antebrazo. Entre ambos es el nervio cutáneo braquial posterior, que es en realidad la rama del radial, ¿ya?, como la rama cutánea del radial, ¿ya?, que va a tener su territorio en el antebrazo. Y fíjense, en el dorso de la mano, el radial tiene prácticamente todo lo que es el dorso, ¿sí?, hasta la primera falange de los dedos índice, medio y la mitad externa del dedo anular, hasta la primera falange. ¿Por qué? Porque la segunda falange y la falange distal, ¿sí?, de estos nervios están invadidos por el territorio que tiene el nervio mediano. La palma de la mano, el nervio mediano en la palma tiene una línea que cae de inervación cutánea por encima de una línea longitudinal trazada en el dedo anular. Por fuera le corresponde al mediano y por dentro le corresponde al cubital. Ahora, este mediano invade atrás más, ¿por qué? Porque tiene la falange, el dorso de las falanges intermedia y distal del dedo índice, del medio y la mitad externa del dedo anular. ¿Se dan cuenta? En tanto que el cubital, como era en la palma de la mano, en el dorso también tiene su territorio de inervación. El hombro le corresponde al nervio
en realidad todo lo que viene a ser el ramo cutáneo del nervio axilar, todo el muñón del hombro, pero se encuentra invadido por el nervio supraclavicular, que ya es rama del plexo cervical. ¿Sí? No van a estudiar ahora todavía, pero es bueno que sepan. Es una rama del plexo cervical superficial. Bueno, esta es la forma de enfoque que le tienen que dar al estudio de lo que son el plexo braquial. Fácil, ¿no? Solo hay que memorizarse las ramitas. Esta es la práctica donde se puede sacar 100. Aunque en realidad parece una maraña. Son distintos tipos de enfoque, ¿no es cierto? ¿Quién tiene alguna duda sobre el plexo braquial? Nada, con todo lo que han hecho es fácil. Despide. Tiene enfoque. Pero entonces le damos otro enfoque. Esto es lo que en realidad queremos saber. Son terminales del plexo braquial. Bueno, ¿cómo se forma? También hay que saber desde dónde interviene un tronco primario superior, un tronco medio y un tronco inferior. Cada uno de estos, ¿sí? El tronco superior que va a dar a lo que viene a ser conjuntamente con el tronco medio, van a formar un tronco secundario anterior externo. A este yo le llamo medio músculo cutáneo. ¿Por qué? Porque va a dar la raíz externa del mediano y el músculo cutáneo. Luego también va a formarse por lo que viene a ser el tronco primario inferior casi en forma íntegra, lo que es el tronco secundario anterior interno o fascículo medial. Para mí, medio cúbito cutáneo. ¿Por qué? Porque a su cargo está la raíz interna del mediano, la raíz, el nervio cubital y los dos nervios cutáneos que ustedes están viendo ahí. Finalmente, las ramas posteriores de los tres van a formar el tronco secundario posterior, a ese le llamamos radio circunflejo. ¿Por qué? Porque tiene a su cargo la formación del radial y del circunflejo. El circunflejo se llama axilar también, es lo mismo. Desde ahí está el nervio músculo cutáneo y la raíz externa del nervio mediano. La raíz interna del nervio mediano y el nervio cubital. A esto hay que agregar lo que son los dos nervios cutáneos. El cutáneo medial del antebrazo, que es el más gruesito y el más largo, y el cutáneo medial del brazo, que es el más corto en realidad. Y a su vez hay que estudiar en esto lo que es el nervio intercosto braquial, porque este nervio se anastomosa, tiene una anastomosis con la rama perforante del segundo nervio intercostal, que tiene que pescar también en sus disecciones el nervio intercosto braquial. ¿Sí? Y finalmente lo que están viendo ustedes es el nervio axilar y el nervio radial. Ahora, fíjense cómo el nervio radial, ¿sí? Cómo el nervio radial, perdón, este es el nervio, si es los músculos del grupo anterior del antebrazo, ¿quién sería? El mediano, pues el mediano. Te estoy diciendo que todos los músculos de la región anterior del antebrazo, con excepción del flexor cubital del carpo, que es el cubital anterior, y los dos haces internos, porque tiene 4 haces, de 4 fascículos del flexor profundo, se reparten entre los dos. El cubital agarra los dos haces internos y el mediano agarra los dos haces laterales en el flexor común profundo. En la mano hacen lo mismo, entre los dos se reparten. El mediano tiene todo hasta una línea que nosotros trazamos en el anular. O sea, el primer y segundo lumbricales van a estar a cargo del mediano. No es por lógica, no puede ir el cubital ahí. Y el tercer y el cuarto lumbrical a cargo del cubital. Fácil, ¿no? O sea, solo tienen que aprender este territorio. Ahora, es otra cosa que la zona profunda del nervio cubital a este nivel, después de atravesar el canal de Bouillon, ¿sí? Emite una rama a lo que es el fascículo profundo de todos estos músculos de la eminencia tenal. Estoy hablando del aductor del pulgar. El aductor del pulgar recibe tanto del mediano como del cubital. ¿Sí? Entonces, es distribución neta. Pueden utilizar también Atlas para hacer complemento de su información. No siempre es trayecto, dirección, etcétera, etcétera. Ahora sí, si nosotros queremos estudiar cada uno de estos, ¿no es cierto? Por decir, para el nervio axilar no se requiere mucho. Sus ramitos son el nervio
cutáneo del hombro, brachiocutáneo lateral, el nervio redondo menor, el nervio subescapular y el nervio, vamos a articular. ¿Sí? Para que se acuerde, cure su articulación. Estas son reglas mnemotécnicas. ¿Por qué se me ocurrió esto? Esto lo he hecho cuando era estudiante, ya después también complementado cuando era ayudante. ¿Sí? Íbamos recolectando todas las reglas mnemotécnicas. ¿Qué son mnemotécnicas? La cura a lo que ustedes tienen. Pero no me acuerdo. ¿Ve? Y si no me acuerdo, no pasa. ¿No? Para eso, entonces ustedes hacen colección, diremos, de cada uno de los elementos. Esto es para el nervio axilar, que no se quiere mucho, pero otros, por ejemplo, vamos a ver. Esto es lo malo del computador. Ya. Para las armas colaterales, por ejemplo, muchos no se acuerdan, pero es tan fácil. Si han hecho músculos, obviamente tienen que acordarse, pues. ¿Qué músculos están adelante en lo que es la fosa axilar? Eso, el pectoral mayor, menor y el subclavio. Para que se acuerden de la P que sube. Porque sube. En las colaterales posteriores, ¿sí? ¿A dónde sus tres secretarios? ¿Dónde el A y el angular y el romboide? Esos son el Do, el dorsal ancho, el Re, el redondo mayor. Sus tres, ¿por qué sus tres? Porque son tres sus, miren, nervio supraescapular, nervio superior del subescapular y el nervio inferior del subescapular. Tres sus. Y finalmente el secretario, pueden poner también cualquier nombre, ¿sí? Para lo que es el nervio del cesato, o el torácico largo, o respiratorio de Charles. Bien, frecuente pregunta de examen. Eso son para los colaterales. Ahora, en las terminales, por ejemplo, el nervio mediano. Caramba, otra vez. Ahí está. Son mnemotécnicos que nosotros nos hemos inventado para que salgan. Ustedes pueden cambiar a lo que a ustedes les plazca. ¿Sí? Con tal de que les ayude a acordarse de cada una de las ramas. ¿Por qué? Porque mire, su arte muscular solo interesa para... ¿Por qué su? ¿Por qué? Porque estaba superior del tronador redondo. ¿Arte por qué? Porque articulares, musculares, tales, para los músculos epitroqueales. ¿Cuáles serán? Palmar mayor, palmar menor. ¿Sí? El flexor, en la cara posterior, el flexor profundo, el flexor superficial y por detrás el flexor largo del pulgar también. Ramos interóseos y el palmar cutáneo o cutáneo palmar. Este está en realidad con la terminología que usa Testigo. Ya con la terminología de la 11ª edición ustedes pueden hacerse igual. ¿A qué me voy? Aquí no siempre es así, tratar de memorizar. Usen artificios. Dividan en grupos musculares. Cosa que no se les haga tan tedioso como estoy viendo hasta ahora. Sé que están empezando. Pero también, por favor, ya son antiguitos, o sea, ya no son tan nuevitos. Ya tienen que ahorita ubicarse bien en lo que viene a ser la anatomía, que es tan sencillo.